Libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y 2, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares en esta preciosa noche. Dije, es para mí un grande honor ser el portador de la palabra del Señor. Gracias, hermano Alfredo Flores, su esposa, por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra a través de este púlpito que nos prestan, ¿verdad?, para servir al Señor de esta manera también. Y estaba pensando en qué tema ponerle este mensaje y decidí poner el tema maneras en que Dios nos ha hablado. Ese va a ser el tema de este mensaje. Voy a tratarlo lo más que pueda. Yo sé que el tiempo avanza mucho. La Biblia tardaron 1400, 700 años tal vez en escribirla. Solamente tengo 30, 35 minutos, 40 y no podré explicar todo, pero vamos a tratar de sacar en síntesis algunas cosas que pueden ser de beneficio y de bendición para nuestras vidas, algunas cosas que Dios demanda de nosotros como su pueblo, como sus hijos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda para que el nombre de Dios sea glorificado y para que usted pueda entender la palabra del Señor y un día usted pueda decir: gracias, Dios, porque me diste el entendimiento para poder conocer tu voluntad, poder conocer tu palabra y poder ser un adorador para ti. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Así que vamos a hablar acerca del tema maneras en que Dios nos ha hablado. Desde el principio de la creación, desde el primer ser humano hasta el último ser humano que haya sobre la faz de la tierra, va a conocer de este Dios que lo creó, de Dios su creador. Pero una vez que el hombre conozca a su creador, el hombre tendrá que tomar la decisión de si servirle a ese Dios o alejarse de él. Va a ser decisión del ser humano servirle o dejarle. Pero de una manera o de otra manera, Dios se dará a conocer a cada ser humano, a cada persona, como lo ha hecho hasta el día de hoy. En el principio, cuando empezaron las cosas, el primer ser humano que Dios hizo, según lo que registra la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, del verso 15 en adelante, hablando acerca de Adán. El primer ser humano que Dios hizo sobre la faz de la tierra fue Adán. Y dice la palabra del Señor que Dios formó a Adán. Una vez que lo formó y le dio vida, lo plantó en un huerto, para que en ese huerto Adán tuviera un trabajo, labrase el huerto y cuidara el huerto, para que Adán administrara los bienes de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? O sea, fue puesto para hacer algo, que era administrar los bienes de Dios. Adán no era el dueño de las cosas. Había un dueño y ese dueño era Dios, el creador de todas las cosas, de todo lo bonito, el creador de las plantas, el creador de los árboles, el creador de las aves, el creador de todo lo que Adán podía contemplar, lo que Adán podía ver. Amén. Voy a pasar de este lado para que me miren tantito y los vea también. Tenía un creador, tenía un dueño y el dueño era Dios. El trabajo de Adán era cuidar, labrar, proteger ese lugar, hacer algo. No tenía otro que hacer más que administrar los bienes que Dios le había dado. No era él el dueño era Dios y él tenía que cuidar. Y Dios le dio indicaciones. Así que la primera manera en que Dios habló al ser humano fue directamente. No hubo intermediarios. No hubo ángeles que le hablaran a Adán y que le enseñaran a Adán. No fueron los querubines, no fueron los serafines, tampoco fue Satanás. Fue Dios el que le dio instrucciones directamente a Adán.
Y le dijo, mira, de todo lo que tú ves aquí, de todo lo bonito que tú ves, de los huertos, los árboles frutales, de todo lo que tú alcanzas a mirar, puedes comer de todo. Puedes disfrutar y deleitarte de eso. Solamente hay un árbol. Hay un árbol que te va a ser prohibido. Hay un árbol que no puedes probar de su fruto para nada. En pocas palabras, ni siquiera lo mires. Pero Dios lo puso ahí. Fue una advertencia que no se podía pasar por alto, una advertencia que tenía que tomarse con mucha delicadeza y con mucho cuidado. No tenía que tomarse a la ligera. Tenía que poner el esfuerzo, el empeño, el valor, el coraje de no tomar de ese fruto. Así lo hizo Adán. Dios hace a la compañera de Adán. No sabemos si Adán le enseñó a Eva y le dijo, mira, Eva, la primera mujer que Dios crea. No sabemos si fue Adán el que le enseñó, mira, Eva, el Señor nos ha dicho que no hagamos esto, lo otro. O fue Dios directamente que los juntó y le dijo, a ver, muchachos, jóvenes, guapos. Amén. Yo no sé cómo Dios les habrá dicho, pero Dios hablaba muy bonito con ellos. Amén. Dios es un Dios de amor y Dios sabe hablar. Dios sabe cómo hablarnos. Pero también cuando Dios se enoja, también sabe cómo hablarnos. Amén. Porque así como Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, también Dios es un Dios justo. Es un Dios que no pasa por alto la desobediencia. Es un Dios que no pasa por alto el pecado. Es un Dios que si tiene que corregirnos para nuestro bien, Él lo va a hacer, nos va a corregir. Así que les fue dado indicaciones para que ellos vivieran, cuidaran y le obedecieran en lo que Él había mandado. Ya sabemos la historia. Muchos conocemos la historia que Adán y Eva llegó un momento en que no pudieron obedecer los mandatos de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desobedecieron al Señor. Desobedecieron algo tan simple y tan sencillo que Dios les había dicho, no coman de este fruto. Oiga, tenían un montón para comer, menos de uno. Y para ellos eso fue tanto. A veces se parece, bueno, nos parecemos porque de ahí venimos. Tenemos tanto de dónde escoger, bueno, pero queremos lo que no nos es permitido. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Al igual que a ellos, Dios nos ha dado indicaciones. Ya sabemos que desobedecen a Dios, que pecan, y como Dios es un Dios justo y tiene que darles la retribución de lo que ellos han hecho, Dios decide restaurarlos, Dios decide cubrirlos con pieles, ¿verdad? Pero hay una cosa que hace Dios. Como el hombre ha fallado, el hombre ha desobedecido, el hombre no hizo caso a lo que Dios le mandó, Dios decide sacarlos del huerto del Edén. Y ahora sí, fuera del huerto del Edén, ellos sufrirían las consecuencias de lo que anteriormente no tenían todo. Ahora tenían que trabajar, sí, pero ahora iba a ser mucho más cansado trabajar. Se iban a agotar, se iban a cansar. La tierra ya no produciría los mismos frutos de antes. Aunque produciría frutos buenos, también produciría frutos malos. Dice la Biblia que espinos y cardos empezó a producir la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Esto no trajo cosas buenas, sino trajo una trágica consecuencia el haber desobedecido a Dios. Sin embargo, Dios siguió protegiendo al ser humano. A pesar de que le había fallado, Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Y dice la palabra del Señor que el ser humano empezó a multiplicarse. Empezaron a multiplicarse y a crecer y a crecer. Y dice Dios que Dios vio que así como había hombres buenos, porque la Biblia registra que había hombres que eran buenos y que adoraban al Señor y que buscaban a Dios. Pero con el tiempo, entre más se multiplicaron, la maldad creció más y se dio cuenta que finalmente todos se habían descarriado, habían hecho lo malo, no había quien hiciera lo bueno, todos eran prestos para hacer lo malo. Y a Dios, dice, le dolió en su corazón haber hecho al hombre.
Dijo, bueno, yo creé la humanidad para que fueran felices, para que me obedecieran, para que me sirvieran, para que me adoraran. Pero estos han hecho todo lo contrario. Les di libre albedrío para que ellos hagan lo que quieran. Pero ellos decidieron hacer lo malo. Y así es en la vida, mi amado hermano. Nosotros vamos a decidir qué hacer. Dios ya nos dio la vida, Dios ya nos dio el libre albedrío, pero nadie va a decidir por ti. Tú y yo vamos a decidir servir al Señor, obedecer al Señor o alejarnos. Nadie te va a obligar. Es tu decisión, porque Dios no quiere obligar a nadie. Dios quiere que voluntariamente le sirvamos, que voluntariamente le adoremos, que voluntariamente le exaltemos, que voluntariamente le demos la gloria, la honra, que todo lo que hagamos, si venimos a la iglesia, que lo hagamos voluntariamente con amor para el Señor, porque eso es lo que Dios busca. Y un día dijo Dios, bueno, esta gente no entiende. Esta gente, lejos de buscarme, se han alejado. Y dice Dios que se enojó, se entristeció y dijo, voy a raer a todos. Ve como un Dios de amor que protege, que cuida y que da todo. De momento empieza a hacer lo que es la justicia, porque el hombre no obedece, no fue culpa de Dios. Nosotros siempre culpamos a Dios por cualquier cosa. Si las cosas nomás es que Dios tiene la culpa, es que no, Dios no tiene la culpa. El ser humano fue el que desobedeció. El ser humano fue el que no hizo caso a la palabra de Dios. Por tanto, trajo estas consecuencias trágicas. Todos pasamos, todos pagamos ese precio. Ok, vamos a continuar. Y dice que entre tanta maldad que había en la tierra, dijo, voy a raer a todos. Voy a acabar con todos, hasta con las aves de los cielos, hasta con los reptiles que se arrastran en la tierra. Voy a acabar con todo. Tomó una decisión, fíjese qué decisión más drástica tomó el Señor. Si usted hubiera estado ahí, diría, no, Señor, no lo hagas. Más adelante vemos ejemplos que hubo alguien que intercedió. Digo, no, Señor, ¿qué van a decir las gentes? Pero fue por etapas la manera en que el hombre ha ido viviendo y la manera en que Dios ha hablado a los hombres. Dice, pero vio Dios a un hombre en la tierra. De entre tantos que hacían maldad, vio a uno que era diferente a los demás. Uno que halló gracia delante del Señor. Uno que no era malo como los demás. Uno que trataba de acercarse a Dios. Uno que trataba de agradar a Dios. Uno que a pesar de que los demás hacían lo malo, él se esforzaba por agradar a Dios. Y ese hombre fue Noé. Dice la palabra que Noé halló gracia delante del Señor y que cuando Dios decidió acabar con todo, dijo, pero a Noé le dijo, Noé, he decidido acabar con todo, pero tú hazte un arca, porque tú serás salvado, tú y tu familia serán salvados. ¿Por qué? Porque sin que Noé le anduvieran diciendo, sin que a Noé le anduvieran puchando, dicen, él decidió alabar a Dios, decidió buscar a Dios. Y eso fue algo que a Dios le agradó y es tremendo, pero dice la palabra del Señor que solamente 8 personas, de tantos que había, 8 personas solamente fueron salvas. Es de pensarle. Entonces Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Constrúyete un arca, porque voy a traer un diluvio a esta tierra. Constrúyete un arca. Nosotros hubiéramos cuestionado, ¿un arca? La primera pregunta sería, what you say? ¿De qué me hablas? ¿Qué es un arca? No, cuando no había barcos, no conocían barcos, pues la Biblia dice que nunca había llovido, sino que un vapor era el que salía en las mañanas, regaba las plantas. O sea que, ¿qué es un arca? Pero Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca, porque ahí tú serás salvo, tú y tu casa. Y yo te voy a dar las dimensiones, las medidas. Mire, el Señor le dio a Noé de cuántos codos de altura, de anchura, todo.
qué tipo de madera iba a usar, qué resistol. No había cola loca en ese tiempo, pero el Señor, que es el creador de todas las cosas, usó los mejores materiales. Amén. Y Noé simplemente, Señor, si tú lo dices, yo obedezco. Un arca. Yo me imagino a Noé. Oiga, cuando usted le piden hacer algo que no sabe, que no tiene ni idea, ¿qué es lo primero que usted hace? Le piensa. ¿Y si no me queda bien? ¿Y si en el diluvio el arca se hunde? ¿Y si no le echo el pegamento como debe de ser? ¿Y si no pongo las maderas como deben de ir? ¿Y si no hago las divisiones tal como debe de ser correcto? Hay miles de preguntas. Pero cuando Dios está en el asunto, esto es lo hermoso, que cuando Dios está en el asunto, Dios se encarga de perfeccionar lo que está imperfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Noé empezó a construir el arca. Ya sabemos la historia. La gente se empezó a burlar de Noé. Noé, estás loco, ¿cómo estás haciendo eso? Oye, Noé, ¿cuándo ha llovido en esta tierra? Pero Noé había escuchado la voz de Dios y lo único que estaba haciendo era obedecer al Señor. Cualquiera que obedece a Dios, aunque vaya contra la lógica del ser humano, escuche bien, aunque vaya contra la lógica del ser humano, jamás será avergonzado. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios promete algo, Dios nunca falla. Solamente hay que creer y hay que obedecer al Señor. Ese es nuestro trabajo. Es cierto, como ser humanos cuestionamos, interrogamos y queremos todo. Pero Dios dice, tranquilo, yo estoy en el asunto. Esta obra es mía, yo la voy a perfeccionar. Tú haces esto, lo demás me encargo yo. O sea que Dios nos da una ayudadita, nos da un puchoncito. Y cuando nos damos cuenta, wow, ¿qué hice? Yo me imagino a Noé cuando terminó el arca, hermanos. Cuando Noé miró ese arca completo, ya terminado, voy a avanzar rápido porque el tiempo... Y todavía me falta tocar Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Ruth. Aleluya. Me imagino cuando Noé terminó el arca. Noé no podía creer lo que había hecho. ¿No le ha pasado a usted así? Cuando usted hace un trabajo, hace algo y quedó bonito, no, usted dice, wow, esto lo hice yo, ¿verdad? Ay, qué bonito me quedó. Hoy tenemos las fotos y todo eso, ¿verdad? Así que tomamos videos y subimos todo, que el mundo sepa lo que acabamos de hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Noé feliz por lo que había hecho. Estaba su esposa, sus hijos, las nueras ahí contentos, bueno, caminando sobre su nueva casa, que estaba sobre la tierra, subiendo al segundo piso, viendo las divisiones. Yo pienso que si hubiera egoísmo en ellos, dirían, este cuarto, va a ser mío. No, yo me imagino a las nueras peleándose los cuartos. A mí me dejan el que está hasta allá arriba para mirar todo el panorama. Siempre hay alguien que es así. ¿Cuántos alaban al Señor? Había divisiones y en algún lugar tenían que estar ellos. Mira qué lindo es el Señor. Pero cuando llegó el momento, Dios le dijo a Noé, andaban felices ahí en el arca, contemplándolo de arriba abajo. Y llegó un momento en que Dios le dijo, ¿sabes qué? El tiempo ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Todo lo que tú trabajaste, todo lo que tú hiciste, para lo que tú lo hiciste, su tiempo ha llegado. El diluvio viene en camino. Así que empieza a llamar a los animales de par en par. Y empiezan los animalitos a llegar solos. Me voy a detener aquí tantito, ¿me lo permiten? Empezaron imagínense usted allá la parvada de aves allá volando todos. Y nada más de momento llega un ángel y le dice, vete al arca de Noé. Dicen,
Escuchen, que estoy aprendiendo inglés. Miren, mi amado hermano, no todas las aves se fueron, ¿verdad que no? Solamente los que Dios, quiero oír eso, solamente los que Dios escogió. De cientos y miles de aves, Dios escogió un par de cada uno. Así que imagínense el privilegio que tuvieron esas aves o esos animalitos cuando escucharon, "Shh, shh, sí, hey tú, conejo, vete al arca de Noé, porque viene un diluvio". Y ahí va el conejo, ni tardo ni perezoso. Podría mencionarle muchos animalitos que conocemos. Ya usted se está imaginando por dónde vamos, qué otros animalitos vamos a nombrar, ¿verdad? Pero usted nómbrelos y llámelos y dígale que se vayan al arca, porque el diluvio viene pronto. Y empezaron a llegar toda clase de aves, bueno, no toda clase, un par de cada animal al arca, y empezaron a entrar. Lo interesante aquí, cómo es que un animal no se comía al otro como hoy en día, amén. Usted tiene que quitarle al perro, tiene que quitarle al gato que lo está ya casi devorando, a los pollos. No. Ahí, mi amado hermano, había un orden porque Dios estaba en control de todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando Dios está en control, amén, podemos mordernos, como dice la palabra, pero no nos destruimos porque Dios está en control. Amén. Y el arca se llenó. Los animalitos llegaron porque hicieron caso a la voz de Dios. Obedecieron a la voz del Señor. Y cuando ya estuvieron ahí, llegó un momento en que Dios dijo: Noé, se acabó el tiempo. Entra, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Ya. ¿Sabe que cuando Dios habla, no es dame chance tantito, Señor, espérame primero? No, es que cuando Dios habla, uno tiene que obedecer. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo: entra ya, Noé inmediatamente jaló a su esposa, a sus hijos, y entraron al arca. Señor, déjanos primero que dejemos desayunado. Cuando Dios llamó, ellos simplemente entraron. Y de momento, como Dios cumple lo que promete, empezó a llover. Lo que nunca había sucedido, lo que nunca había pasado, empezó a suceder porque Dios lo había dicho. ¿Cómo lo iba a hacer? La gente no sabía. Pero Dios cumplió su palabra y dice que empezó a llover y las cataratas de los cielos se abrieron y empezó a caer un gran diluvio, de tal manera que las gentes corrían tal vez para poder entrar allá al arca. Pero dice la Biblia que cuando empezó a llover, un ángel del Señor, allá no fue directamente el Señor, allá fue un ángel del Señor, vino y selló la puerta del arca. Mire qué lindo. El ejército de Dios al servicio de Dios, dispuesto solamente que Dios dé la palabra y ellos obedecen, dispuestos a que Dios diga algo y ellos obedecen. Aleluya. Me llegó este pasaje el momento en que Jesús está allá en el Getsemaní, cuando lo agarran y para llevarlo ya para crucificarlo. Y aquel hombre decide defenderlo. El Señor le dijo a quién, a Pedro, le dijo: hey, tranquilo. En este mismo instante yo pudiera pedir legiones de ángeles y sin duda vendrían y pelearían a mi favor, pero esto tiene que cumplirse así. Así que Dios sella el arca y salva a Noé y a su familia. Después de eso pasaron días y un día dice que Dios se acordó que Noé estaba en el arca. No es que Dios se le haya olvidado, a Dios no se le olvida nada. Pero es para que nosotros entendamos, para que nosotros captemos las cosas de Dios. Pasados los días, Noé está en el arca ya flotando en el agua. Y se acuerda Dios y manda los vientos a que empiecen a soplar hacia todos lados. Y el arca empieza a descender. Ya usted sabe la historia. El hombre otra vez empieza a crear la tierra, a multiplicarse.
y Dios habla. Segundo punto. Primero, Dios habla directamente. Segundo punto, Dios habla a través de los padres, por los profetas. Cuando la gente empieza otra vez a multiplicarse, Dios hace pacto con Noé y le dice: mira, Noé, ya no voy a destruir la tierra, porque reconozco que hay gente buena. Ya no voy a destruir la tierra con diluvio, ya no lo voy a hacer. No más, voy a hacer un pacto con ustedes. Y cada vez que yo me enoje, oiga, apréndase esto, cada vez que yo me enoje, dijo el Señor, cada vez que me enoje por lo que están haciendo y quiera otra vez mandar un diluvio para acabar con toditos, voy a poner mi arco como señal. Y cuando este arco aparezca, voy a contar hasta 10 para que mi ira se aplaque. Estoy actualizando la palabra para que usted logre entenderme. Amén. Y por eso es que hasta el día de hoy, cuando usted se ha dado cuenta, cuando llueve, a veces está lloviendo y sale por ahí un arco iris. ¿A cuánto les gustan los arcoíris? Oiga, yo cada vez que veo un arcoíris, no sé, me da gozo, me da alegría y me recuerda el pacto que Dios hizo con Noé. Nunca más voy a destruir la tierra. Y digo, bueno, es que Dios se está enojando, pero tranquilo, se acuerda. Amén. Y ese arco es el pacto que Dios hizo para no destruir más la tierra así. Entonces, la gente siguió haciendo lo mismo que hace hoy. Y Dios levantó a profetas que hablaran en su nombre, profetas que advirtieran al pueblo, que enseñaran al pueblo a obedecer a Dios, que enseñaran al pueblo a servir al Señor, que enseñaran al pueblo a que no se apartaran de los caminos de Dios, sino que le buscaran, que le sirvieran, que le adoraran. Pero muchos de ellos no hicieron caso a la palabra. Ya usted sabe la historia, muchos de esos profetas murieron, dice la palabra, siendo aserrados. Unos murieron en hogueras, murieron apedreados. Muchos de ellos murieron, hermano, de diferentes maneras. Todo por servir al Señor, porque un pueblo que decía que amaba a Dios no quería escucharlo. Un pueblo que decía que amaba a Dios no quería obedecerlo. Y cuando un profeta se levantaba de parte del Señor para decirle al pueblo: así dice Jehová, el pueblo dice que se tapaba los oídos para no oír lo que Dios quería decirle. Es lo mismo que pasa en la actualidad. A veces alguien Dios levanta para que te dé un mensaje a ti, para que hable, te dé algo, una palabra, una advertencia. Y a veces decimos: ¿y a mí qué me va a estar diciendo? Amén. ¿Y a mí qué me va a enseñar? ¿A qué le importa mi vida? Bueno, en el tiempo antiguo así fue. Muchos profetas murieron, muchos profetas por causa de la rebeldía o de la rebelión del pueblo. Muchos profetas, mi amado hermano, murieron. Pero nunca, voy a usar una palabra mexicana, nunca se rajaron. Nunca, escuche, nunca se acobardaron. Nunca retrocedieron del llamado que Dios les había dado. A Jeremías le dijo: yo te puse por profeta a las naciones. Jeremías, y si usted lee la historia de Jeremías no todo fue color de rosa en su vida. O sea, Jeremías fue un hombre que sufrió, por eso lo conocen muchos como el profeta llorón. Pero no crea que lloraba nada más porque era así sentimentalista. No, lloraba por la situación del pueblo de Israel que se había apartado de en pos de Dios. Dios le dijo que no tenía que hacerse imágenes ni ir tras los dioses de las naciones paganas. Y el pueblo parece que le dijo al Señor: ve y haz estas cosas. Y es tremendo. Y dice la palabra, vamos, que sigue. Número 3. Dios habló a través de los profetas y ahora Dios habla, dice. Y en estos posteros tiempos, según lo que dice Hebreo, Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y lo mismo que le pasó a los profetas del Antiguo Testamento. 17 profetas. Lo mismo pasó. Vino el Hijo y la Biblia dice que a los suyos vino. Pero los suyos, ¿qué? Oiga, los suyos no le recibieron. Los suyos
también le rechazaron, al igual que aquellos profetas del Antiguo Testamento. A él también lo vituperaron. A él también no le hicieron caso. A él también le dijeron: estás loco. A él también le dijeron: ¿cómo es que Dios va a hablar a través de ti? Este es el hijo del carpintero, está loco. Porque el pueblo se había hecho duro de corazón. Por tanto, ya no podían oír, no querían oír la voz de Dios. Sin embargo, Dios cumple su palabra, y en el tiempo en el cual tenía que venir el Hijo de Dios, vino para cumplir la palabra del Señor. Así que Jesús cumple con dar el mensaje de parte de Dios, al igual que los profetas. Pero este era más que los profetas. Este era el profeta de profetas. Este era más que los maestros que enseñaban que había que buscar a Dios. Él es el maestro de maestros. Él, mi amado hermano, era más que un líder de los que había tenido el pueblo de Israel. Él era el líder de líderes. Él era más que cualquier rey que en el Antiguo Testamento se había levantado para atraer al pueblo a que buscara nuevamente a Dios. Él era más que eso. Él era el Rey de Reyes. Él era el Señor de señores. Él era el pan vivo que descendió del cielo. Él era el pan vivo, el maná, amén, que descendió del cielo. Él era lo que el ser humano necesitaba. Era el alimento para el ser humano. Era el Salvador, era el Mesías. Él era el todo, o es el todo para la vida del ser humano. Sin embargo, la gente hundida en el pecado y en la desobediencia, alejado de Dios, no pudieron reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios, era el que los iba a libertar de la esclavitud del pecado, de la condenación del infierno. Era el que iba a poner un hasta aquí a esa relación rota por el hombre, por la desobediencia. Era Jesús el nuevo intermediario para que el hombre pudiera estar a cuentas con su Creador. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero el Señor Jesús, al ver tantas cosas, igual que el pueblo de Israel, dice que un día antes de ser entregado, va a un lugar y mira Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén. Le dolió en su corazón al maestro. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para darles protección, para darles seguridad, para darles cuidado? Pero no quisiste. Oiga, le dolió al Señor, y al Señor le duele que nosotros, mi amado hermano, a veces, en lugar de acercarnos a Dios para que Dios nos proteja, en lugar de acercarnos para que Dios nos cuide, en lugar de acercarnos para que Dios nos sane, muchas veces en lugar de acercarnos, mejor nos vamos de los caminos del Señor. Y eso es triste para Dios. Eso es doloroso para Dios, que tú te alejes, que tú le dejes. No porque Dios te necesite, porque sabe que si tú te vas de sus caminos, nada bueno te espera allá afuera. Nada bueno te espera lejos de los caminos del Señor. Y vayas a donde vayas, Dios está allí. Porque ¿de dónde, a dónde, como dice el salmista, dónde huiremos de tu presencia? ¿De dónde nos esconderemos donde tú no estés? Ya sabemos que Adán pecó, se escondió, y Dios dijo: hey, ven. Y Adán tuvo que responder cuando Dios habló y reconocer que había fallado, y Dios lo restauró. Así que ahora que Dios habla a través del Hijo como el nuevo mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, cualquiera que ha pecado, cualquiera que ha fallado, cualquiera que reconoce que es un pecador y que necesita a Dios, tener paz con Dios, tener comunión con Dios, necesita aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Porque fuera de Él, dice la palabra, no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien perdone. Fuera de Él no hay quien liberte. Fuera de Él, hermano, no hay una comunión con Dios. Solo a través de Cristo el hombre puede estar en paz con Dios. Por eso Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Dele un gloria a Dios si usted está en Cristo. Usted no está en condenación, usted está en vida eterna. No quiere decir que usted sea perfecto, no, usted no es perfecto, yo no soy perfecto, pero el Señor nos está perfeccionando. Amén, a través de Cristo. Muchas maneras en que Dios ha hablado. Termino con esto. ¿Cómo está hablando Dios en la actualidad? Ya vimos que habló directamente, habló a través de los padres por los profetas, número 2. Número 3, habló a través del Hijo. Pero hoy en la actualidad, ¿cómo Dios está hablando? ¿Cómo es que Dios nos está hablando? Hay un solo medio, es a través de Cristo. Pero hoy Dios nos está hablando. Lléveselo, grábelo. Hoy Dios nos está hablando a través de la iglesia. Porque Cristo Jesús dejó establecido una iglesia. Y en su iglesia, dice la palabra en Efesios 5, dice que el Señor estableció en la iglesia apóstoles. ¿Qué más? Profetas. ¿Qué más? Pastores. ¿Qué más? Evangelistas. ¿Qué más? Maestros. Mire, el Señor Jesucristo estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Cuál fue el propósito? Lo que Dios siempre ha querido desde el principio: comunicar al mundo, comunicar al pueblo su voluntad, comunicar lo que Él quiere. Amén. Por eso es que hoy en el 2020 Dios quiere usarte a ti. Amén. Como ese mensajero, como los profetas, como el Hijo del Hombre que vino a proclamar el mensaje de Dios. Dios quiere hacerlo, dice la palabra, que eso Dios los estableció a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar la iglesia. Y esa es la manera en que Dios te habla hoy. Dios te habla hoy a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los maestros, a través de los evangelistas. Amén. Dios te habla hoy a través de aquel que ha conocido a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. No te va a hablar alguien que no ha conocido a Cristo. Nadie que no ha conocido a Cristo te va a decir que busques al Señor. No, solamente aquel que le ha conocido, aquel que sabe cómo está una humanidad perdida sin Cristo, aquel que sabe, aquel que conoce, es el que te va a advertir que busques a Dios, porque el tiempo se acaba. Que busques al Señor, porque en Él está la respuesta. Que busques a Cristo, porque en Él está lo que tú necesitas. En Él está lo que tú anhelas. En Él está lo que tú buscas. Amén. Y es la manera en que Dios está hablando hoy. Dios habla a través de la iglesia. La iglesia debe despertar. La iglesia debe levantarse. La iglesia debe hacer su trabajo que tiene que hacer en Cristo, hermanos. Pero dice la palabra del Señor: despiértate. Wake up. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Levántate y te alumbrará Cristo. Te llenará de su gracia. Pondrá palabra en tu boca. Pondrá gracia sobre tu vida. Pondrá unción sobre tu vida. Pero tienes que levantarte, iglesia. Tienes que ponerte en la brecha. Tienes que ponerte firme. Tienes que decirle al Señor: heme aquí. Heme aquí. Dios está buscando hombres y mujeres. Amén. Para seguir expandiendo su reino. En medio de cualquier situación, de cualquier adversidad que Dios usa para poder hablar al ser humano. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé de qué manera usted quiere que Dios le hable. Pero Dios tiene diferentes maneras de hablar. Dios te puede hablar de una manera dulce, que tú puedas entender. Como también Dios te puede hablar duro. Yo no espero que Dios te hable así, duro. Yo espero que Dios te hable con amor. Yo espero que tú seas dócil al Señor y que le digas: Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Miren, esta noche vamos a hacer algo que tal vez tiene tiempo que usted no hace.
Pero ¿por qué no en esta noche usted le dice, Señor, Señor, tal vez yo no he hecho lo que tú has querido? Yo sé que tú me has hablado de muchas maneras. Y por situaciones de la vida, por cosas que pasan, a veces no he hecho lo que tú quieres que haga. Pero ¿por qué no en esta noche usted le dice, Señor, aquí estoy? Señor, heme aquí. Señor, borrón y cuenta nueva, como si las cosas no hubieran pasado. Ayúdame a empezar de nuevo. Ayúdame, Señor. ¿Alguien quiere hacer esa oración conmigo? Yo sé que sí. Yo sé, mi amado hermano, que solamente necesitamos que Dios nos perdone. Muchas veces hemos pensado, Señor, ya no puedo, ya no sé qué hacer. Necesito que hables a mi vida. Necesito que hagas algo en mí. Tal vez, hermano, tiene tiempo que usted no siente al Señor. Tal vez usted se ha secado espiritualmente. Tal vez usted tiene tiempo que ni siquiera una lágrima derrama delante de la presencia del Señor. Pero esta noche puede ser una noche muy especial entre Dios y usted. Mire, hermano, nadie le va a criticar. Nadie lo va a ver esta noche a usted en ese encuentro que va a tener con el Señor. Cada encuentro con Cristo es diferente. Y con cada uno Dios trata de una manera especial. Lo que sí le puedo decir es que si usted tiene este encuentro con el Señor, si usted se pone a cuentas con Dios, nunca usted va a ser el mismo. Nunca usted, hermano, va a ser el mismo, va a ser como antes. No, las cosas van a cambiar. Eso que usted no puede ver claro, usted se va a dar cuenta que las cosas no son tan graves como usted piensa. Que hay un Dios que tiene el control en sus manos y que si usted desde más antes se hubiera humillado, Dios ya le hubiera dado la respuesta. Esta noche vamos a orar. Le invito a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Este es un momento tan especial, muy importante, súper especial, hermano. Este es un momento único entre Dios y usted, en donde usted le abre su corazón al Señor, en donde usted le dice, perdóname, papá, en donde usted le dice, perdóname, Dios, en donde usted le dice, Señor, ayúdame. Si no he hecho lo recto, si no he hecho lo justo, si no he hecho lo agradable delante de sus ojos, en esta noche, Señor, yo le invito que venga a mi vida, que venga a mi casa, que venga a mi familia, Señor, que venga a mi hogar, Señor. Yo le invito a que venga a mí, Señor. Aquí está mi vida en esta noche. Aquí estoy, Señor, tal como soy. Tú eres el único a quien no puedo engañar. Eres el único en quien no puedo fingirle lo que siento. Eres el único a quien no puedo fingirle mis sentimientos, mis emociones. Tú eres el que me conoce desde el vientre de mi madre, desde el día en que fui formado. Señor, en esta noche, haz de mí, Señor, haz de mí un barro
que tenga que Gracias, Señor. pasar, Gracias, Padre mío. lo que tenga Gracias, que esperar. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Tengo Señor hambre de ti, Gracias, de Señor. tu presencia. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dejo el lugar a nuestro pastor. Amén. Gloria a De Dios. tu poder, hambre que duele, que debilita, Gloria a Dios. desespera. Gloria al Señor Jesús. Padre, Tenemos gracias por la hambre palabra, de Dios. ti. Y gracias por hablarnos por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de sus profetas, aquellos que proclaman la palabra suya. Dios, gracias en esta noche por la palabra que nuestro hermano nos ha traído, Dios, esta tarde. Señor, le damos gracias en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria al Señor Jesús. Hermano Navarrete, gracias.